a entrevistar a Yari Sánchez. Entonces, Yari, tal vez me podrías contar un poquito de ti. Hola, Vale. Bueno, mira, yo soy venezolana, tengo actualmente 32 años, soy casada, tengo un hijo, estudié en mi país administración de empresas, también, aparte de esa carrera, saqué una en contaduría y una mención especial en recursos humanos. Emigré de mi país hace 5 años. Buenas. ¿En qué ciudad vivías antes en Venezuela? Soy de Caracas, de la capital. Buenas. ¿Y a qué te dedicabas o empleabas en tu país? ¿O nunca llegaste a emplear? Sí, sí llegué a trabajar. Cuando salí de la universidad me ofrecieron pasantías en un banco que es muy reconocido en mi país, que se llama Mercantil. Para ellos trabajé en la parte de servicio de previsión familiar, que es la parte de servicios funerarios. No. Trabajé en la parte primero de cartera de clientes, luego me ascendieron al departamento de informática, luego pasé a departamentos de venta y finalmente llegué a la parte de administración, donde ejercí la segunda gerencia. Buenas. ¿Y si te gustaba tu trabajo? Me encantaba mi trabajo. Buenas, qué chévere. Y una preguntita, ¿tú siempre viviste en Caracas? Sí, siempre viví en Caracas, aunque conocí otros estados, realmente siempre viví en Caracas. Buenas. ¿Y en qué año decidiste venir a Ecuador? En el 2018, para abril del 2018 emigré ¿Y a qué ciudad llegaste? a Quito. Buenas. Antes de venir a Ecuador, ¿sabías algo sobre Ecuador? ¿Sabías dónde ibas a llegar? ¿Tenías algún pariente, algún familiar? ¿Algo de Ecuador sabías? Bueno, en el 2017 yo viajé a Ecuador para ver las oportunidades que tenía y saber qué oportunidades tenía para convalidar mis títulos a través del CNSI. Entonces, primero viajé en el 2017, introduje todos mis documentos en el CNSI y retorné a Venezuela. Y en el transcurso que retorné a Venezuela, estando allí, fue que se me aprobó la convalidación de mi título. Y por eso decidí volver a Ecuador. Bueno, qué lindo. Y no tenías ningún familiar aquí, ¿verdad? O amigos. Tenía un primo, sí tenía un primo y un amigo que vivían en Ecuador, pero sabía que no podía quedarme donde ellos estaban viviendo porque mi primo vivía a las afueras de Quito y el tema del transporte era un poco complicado. A él le quedaba bien porque su trabajo estaba muy cerca, pero para mí encontrar una fuente de empleo iba a ser más difícil. Entonces, inicialmente me quedé en casa de unos amigos venezolanos que estaban como en el centro de Quito, porque allí iba a tener más oportunidades para encontrar un trabajo y poderme mudar más rápido. Y antes de venir a Ecuador, ¿tenías pensado ir a otro lugar, tal vez? ¿A otro país? Eh, Me hubiera gustado ir a España porque tuve la oportunidad de viajar muchos años atrás a España, estuve 2 meses allí y la familia de mi mamá, mis tíos, vivía allí. Entonces fue como mi primer objetivo porque pensé, bueno, voy a estar con mi familia, no voy a estar tan sola, pero viajar a España involucraba mucho más capital para poder llegar, para poder quedarme mientras que encontraba un empleo y realmente no contaba con eso, así que decidí viajar primero a Ecuador, que me parecía como más fácil de llegar y ver qué oportunidades me podría brindar allí. Buenas. Entonces, en relación con la idea que tenías de Ecuador versus la realidad, ¿podrías comentarme qué impresiones tenías al respecto? ¿Por qué escogiste la ciudad en la que, o sea, en la que vivías, en este caso, que es Quito? ¿Y qué te llamó la atención de Quito? Ok, escogí Quito y lo que me llamó la atención de ella fue, bueno, primero que era la capital y en la capital siempre hay más fuente de empleo. Entonces, a pesar de que a mí no me gusta mucho el frío ni la humedad, lo vi como una oportunidad para encontrar más rápido trabajo, así que por eso me decidí allí. Cuando creo que la visión que yo tenía inicialmente de Ecuador versus a lo que me encontré, si bien era bastante parecida, creo que en lo único que desligaba un poco era como en la percepción que podían tener los ecuatorianos en ese momento de los migrantes. ¿Por qué te digo esto? Porque en el 2017 todavía no había tanta migración de venezolanos en el Ecuador. De hecho, había como más migración de los cubanos en ese momento. Y luego cuando yo viajé en el 2018 ya estaba como una oleada fuerte de venezolanos y todo el 2018 se empezó como a llenar de muchos migrantes venezolanos y colombianos. Entonces creo que al principio fue como un choque también para el quiteño particularmente, como verse rodeado de tantos migrantes de pronto. Y bueno, sí, claro, y siempre va a ser diferente ir de turista que de vivir allí, ¿no? Entonces, claro, sí, sí fue distinto. Eh, Así que sí me encontré como un panorama diferente, pero igual, bueno, ya estamos ahí, así que vamos a hacerlo. ¿Cuál fue el momento que dijiste, sí o sí, me voy a Ecuador? Bueno, en el 2014 empezaron las manifestaciones en mi país. Las manifestaciones, aunque eran de orden pacífico, terminaban siempre en represiones violentas por parte del gobierno. En el 2017 yo estaba culminando mi última carrera, justamente en una zona que pertenecía al partido, o sea, su gobernador pertenecía al partido de la oposición, y era una zona donde normalmente se presentaban muchos disturbios, aunque había muchas manifestaciones, siempre habían represiones, y yo estuve involucrada en muchas represiones, porque la universidad quedaba muy cerca, entonces también me involucré en algunas manifestaciones pacíficas, el de las que también fui reprimida. Entonces yo vivía en una zona de Caracas que estaba muy rodeada de personas del oficialismo, de personas del gobierno, entonces como que todo fue tensionándose, se fue colocando la cosa como muy tensa, y llegó un punto en el que económicamente, y políticamente y socialmente yo no podía estar. Hasta que un 19 de abril, que es el día que se celebra la independencia de mi país, yo fui a una manifestación y recibí una advertencia verbal y física de un vecino. Y ya después de ahí, ya no, a los 4 días me fui de Venezuela. Interesante. Tal vez podrías decirme qué ventajas y desventajas tuviste para llegar al país y al venir al país. Bueno, la primera ventaja que tenemos por lo menos los
los venezolanos, no hablo de los migrantes en general porque depende mucho de dónde estés ubicado, pero particularmente los venezolanos, es lo cerca que está Ecuador, porque Ecuador solamente nos limita de Venezuela, de Colombia. Entonces, para mí fue mucho más fácil migrar a Ecuador, el transporte, no necesitaba movilizarme en avión, me pude movilizar por bus. Entonces, económicamente me brindaba más facilidades moverme a Ecuador que a otro país, y el dólar también es un punto a su favor. Es más fácil moverte con la moneda del dólar para hacer cambios, para hacer compras en tu país y todo, es más fácil el dólar. Entonces, eso fue un motivo, una ventaja que vi. Y entre las desventajas que encontré, bueno, no sé, yo pensaría que nuevamente el tema de llegar y el choque, ¿no? El choque como que había como demasiados venezolanos en ese momento y entonces fue como que también después de eso hubieron muchos casos de venezolanos y de colombianos que también hacían como que hubiera más tensión en el ambiente y esas fueron muchas desventajas, la verdad. Claro. Ahorita sabemos que llegaste a Ecuador en qué año fue, perdón. Perdón, ¿En qué año llegaste a Ecuador? en el 2018. Perfecto. Y ahora sabemos que estás en Estados Unidos. ¿En qué año llegaste a Estados Unidos? A Estados Unidos emigré hace 2 años, en el 2021. Perfecto. Cuéntame, tal vez me quieres contar un poquito de cómo fue esa travesía a Estados Unidos. Bueno, yo no tenía visa para entrar a Estados Unidos, así que tuve que entrar por la frontera. Eh, la decisión de venirnos para acá venía también apegado al tema económico y político. Nos venimos para acá. Hay un choque porque, como todo, al pasar por la frontera tienes que pasar primero por migración, tienes que pasar por la policía migratoria. Entonces, son varios choques los que tienes que pasar y por cosas que no estás acostumbrada y cuando llegas, bueno, sí te choquea un poco porque, claro, desde el punto de vista migratorio no estás haciendo las cosas de manera correcta, pero desde tu punto de vista de supervivencia personal lo haces porque sientes que es como tu oportunidad. Buenazo. Y ahorita en Estados Unidos tenías amigos, familiares, alguna red. Toda la familia de mi esposo vivía aquí, entonces fue como una facilidad para nosotros porque teníamos quien nos recibiera y esas facilidades. Bueno, entonces ahorita piensas que tu estadía donde estás ahora es temporal o permanente. Esa es una pregunta difícil de contestar. Eh, no podría decirte si mi estadía aquí sería temporal o permanente porque dependo de muchos procesos migratorios para poder establecer esa respuesta. Pero lo que sí te puedo decir es, si el país me brinda la oportunidad de quedarme, me quedaría permanentemente. Si no es así, bueno, evidentemente me tendría que mover. Pero si la única opción que yo tuviera sería regresar a mi país, esa no podría ser una opción para mí porque no puedo. Perfecto. ¿Y cómo ha sido tu proceso de inserción laboral y social donde estás ahora? Bueno, en este país las leyes migratorias, ¿verdad? Te exigen que tienes que pasar como ciertos procesos que llevan bastante tiempo para poder iniciar la vida laboral aquí, porque primero tienes que llegar tu permiso de trabajo, tu Social Security, entonces tienes que pasar por varios procesos que llevan bastante tiempo para poder llegar hasta ese punto. Yo hace poco fue que me llegó mi permiso de trabajo y mi social. Eh, Antes de eso, el proceso para trabajar es prácticamente imposible porque, bueno, no puedes hacerlo empezando por allí. Y cuando ya me llegó, bueno, el idioma es una limitante. Si tienes que tener una buena base, tienes que saber por lo menos las cosas básicas, tienes que tener una idea de qué es lo que vas a hacer, porque aquí hay mucha gente que si estás dispuesto a hacer cualquier cosa, bueno, vas a encontrar cualquier cosa, pero si te planteas hacer algo en específico, tienes que licenciarte, tienes que certificarte. Casi todas las carreras u oficios requieren una certificación previa aquí. Entonces tienes que prepararte para esas cosas. Y ahorita, después, o sea, otra fortaleza y desventaja aparte del idioma para involucrarte dentro del trabajo y lo económico, ¿cuáles crees que serían? Bueno, ventajas para la parte laboral es la abundancia de oportunidades laborales. Acá hay definitivamente una abundancia de oportunidades. Las oportunidades están en cada esquina. Lo que tienes es que estar dispuesto a tomarla y escoger hacia dónde quieres guiarte. Desventaja. Bueno, la desventaja, exactamente. La primera, el idioma definitivamente porque tienes que tener una base. Segundo, la certificación, porque si quieres ir hacia algo en específico, tienes que certificarte en eso. Otra ventaja, una ventaja que tendrías aquí es el tema de que lo puedes tomar como una desventaja también, es la remuneración va acorde a tu experiencia y a lo que vas haciendo. Aquí puedes empezar en un salario y es lo más común es que ese salario vaya ascendiendo según tus conocimientos y el tiempo que estés en esa empresa. Entonces, aquí puedes ascender económicamente bien rápido según el empeño, obviamente, que tú le pongas a aprender y a defenderte con respecto al idioma y hacer. Buenazo. ¿Y cuáles oportunidades laborales has tenido y cómo ha sido tu experiencia en este aspecto? Bueno, como te digo, las oportunidades van de la mano del idioma y de la certificación y de lo que sepas hacer. Cuando no tienes buen dominio del idioma y estás como que dice llegando y no te has certificado ni nada, tus mejores oportunidades siempre van a ser en campos como la cocina, o sea, los restaurantes, en housekeeping, eh, más que todo áreas de mantenimiento. Son trabajos que son más fáciles de encontrar y que no requieren como que domines mucho para hablar con un cliente o que tengas que vender algo, sino es simplemente haz esta labor y te puedes desempeñar allí. Pero tus oportunidades de crecer están estancadas allí.
Ahora, cuando ya te certificas, cuando ya le agarras al idioma por lo menos o mínimo un básico para poder defenderte, ahí vienen mejores oportunidades. Por lo menos yo, bueno, mi esposo es ingeniero y él tiene mucha experiencia en el área de mantenimiento de equipos, conoce y trabaja mucho de eso. Y eso le ha ayudado a que encuentre más oportunidades en su rama. Ahora que tiene más dominio del idioma, le ha ido mucho mejor. Y a mí igual, anteriormente había encontrado trabajos mucho más sencillos, donde el poder adquisitivo era bastante poco, en comparación a lo que podrías remunerarte aquí, las oportunidades de crecimiento eran más escasas, pero a medida que vas aprendiendo el idioma y aprendiendo alguna labor, tus oportunidades cambian muchísimo y puedes salir de sectores como ese, como el de los restaurantes, a empresas aseguradoras, puedes salir a ventas de vehículos, puedes trabajar en marketing, en tiendas, ganar por comisiones. Y aquí en este país, gracias a Dios, hay muchas ventas y hay un consumo diario que permite que crezcas en el área de ventas muchísimo. Así que si tienes dominio del idioma, te va a ayudar mucho. Buenas, qué bien, me alegro un montón. Pero ya estamos por acabar la entrevista y tengo unas últimas preguntas. Dentro de tu contexto familiar o de amistades, ¿hubo algún motivo que también te motivó a salir del país? En este caso, hablando de Venezuela a Quito y de Quito a Estados Unidos. Bueno, de Venezuela a, a Quito, sí hubo un motivo familiar dentro de todo, que es mi mamá. Yo soy hija única, entonces yo era como el único apoyo económico que tenía mi mamá. Entonces, tomando en cuenta que yo no podía trabajar tranquila, estudiar tranquila, eh, disfrutar del dinero de manera tranquila, era más sano para mí salir de Venezuela y poder ayudar desde afuera que desde donde yo estaba. Entonces, ese fue mi motivo para salir a Quito. ¿No? O sea, dentro de todo, ahí estuvo ese motivo. Y luego, de Quito a Estados Unidos, eh, ya yo me sentía que podía acceder a otras cosas y mi esposo estaba decidido a emigrar. Entonces, como que para mantener mi núcleo familiar, yo dije, bueno, mi mejor oportunidad definitivamente es ir con él para no como romper la estructura de hogar y por eso también salí de Quito a Estados Unidos. ¿Y tu familia estuvo de acuerdo cuando decidiste emigrar? Sí y no. Sí, obviamente tu familia te apoya en el aspecto de sabemos que es lo mejor para ti, sabemos que aquí hay muchas cosas que no vas a poder hacer, sabemos que corres peligro diariamente, porque en Venezuela se viven muchos aspectos, y en ese aspecto te apoyan, pero siempre está el tema de, bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver? Y eso creo que es lo que más te pega, ¿no? Que no sabes cuándo vas a volver a... Entonces, desde ese aspecto creo que era como que, bueno, sí, te vas a ir, pero ¿cuándo nos vemos otra vez? ¿Cuándo será que nos vamos a ver? De hecho, recuerdo que el día que yo me subí en el autobús para irme a Quito, mi mamá me abrazó y me dijo, prométeme que no va a ser la última vez que nos vamos a ver. Yo le dije, te lo prometo. Y después de eso la logré ver 2 años después que fue a visitarme a Quito. Qué lindo, me alegro mucho. Y ahora, más que nada, ahorita ya acabamos la entrevista y quería saber, ¿qué te ha parecido la entrevista? Bueno, me gustó porque como no estaba preparada para las preguntas, te permite tú mismo analizar ciertas cosas, ¿no? Como de las cosas que te han pasado y de lo que te hace definitivamente la situación de un país, cómo te puede hacer moverte, que tus objetivos cambien y todo. Entonces fue bastante interesante, me gustó mucho.